Porque seguramente todos los artistas, cuando alguien que hace un retrato de alguien, la gente le gusta o no le gusta, siempre hay problemas, ¿no? De toda la vida, y los de Hay Velázquez gente que, también. es verdad, gente que protesta, que no se ve bien, que lo hace retocar o cambiar o repetir al artista en cuestión. No, no, por eso yo creo que se lo tiene que hacer mirar también a lo mejor. Eso, no sé. Hombre, hay artistas y artistas, pero Mm. bueno, pues vamos con el tema nuestro. Eh, primero, es una propuesta súper abierta, pero realmente quizá demasiado abierta. No sé si se entiende este título. Ujú. ¿Cómo lo lleváis? Arte y más. Mm, lo que yo explicaba en la presentación que os envié, ¿os da idea de lo que tengo en la cabeza? A ver, de la propuesta que me gustaría desarrollar o ha quedado demasiado críptico o raro, no sé. Tendré que mirarlo otra vez porque este Ah, era bueno, ratito, ¿no? pues no lo he, no lo he copiado. Bueno, es igual. Era por si de pronto se entiende o os imagináis un poco por dónde vamos a ir o no. Yo hablaba en la presentación Ah, de el autoconocimiento. arte, pero unido a varios temas que creo que se están en este momento barajando con el arte, emparejando al arte, ¿no? De alguna forma. Entonces, am, algunas cosas que vamos viendo en los medios, en las redes, en las exposiciones, en los museos, que tienen que ver evidentemente con el arte y también con más cosas. Por ejemplo, no sé si habéis ido últimamente a alguno de los museos que tengáis más cerca y habéis notado cambios en la forma de mostrar, por ejemplo, las obras, la colección permanente o las exposiciones temporales. ¿Os ha pasado de ir a un museo con cierta frecuencia y de pronto en los últimos años ver cambios y una nueva forma de organizarlo, de narrarlo? ¿Os ha pasado eso? ¿Habéis notado algo En el Prado, sí, en el Prado? que Vale. han cambiado muchos, que siempre están cambiando, porque antes se veía dónde estaban los Velázquez, tenían, y ahora se han reordenado otra vez y tienen en otras salas y han pintado las paredes otros colores. Los Velázquez siempre eran primero sala verde, luego uno más rojo y sí, y ya no sé dónde están todas las cosas como antes porque han cambiado de situación. Sí. Pero eso, ¿entiendes que ha respondido esa manera de organizar a algún criterio, no sé, alguna idea, se nota en en ese nuevo orden, de qué va? Es que cada vez que cambian es por otra idea, uno para poner todos los de una época juntos y luego iban más por actores, todos los Velázquez juntos, se va cambiando sus razones para cambiarlo. Y es como, Vale. sí. Sí. Pero también me gusta en alguna manera porque empiezo a mirarlos en otra manera, cuando combinan con otros artistas o los ve diferentes, ¿no? Sí. Oye, y pregunto, y no tiene que ver también con nuestro tiempo que necesitamos todo el día cambiar, que pasa en los supermercados? Tanto Pues, el día cambiando las estanterías. Y es lo odio cuando hacen eso. ¿para qué Para no que compres estamos? más cosas que Fruto no de quieres nuestra época comprar. que nos,
nos No, aburrimos con todo y necesitamos cambios. no, pero también, Podría ser, hay otra razón. Por ejemplo, aquí en Valencia, el Museo de Bellas Artes, que es un museo de arte clásico, hay temporadas que meten obras contemporáneas en medio de obras clásicas Mm, para, para que haya contraste, para Ujú. poder percibir lo actual en medio de bueno, lo de Liria que ha ocurrido, ¿no? En el Palacio de Liria que han metido lo de la Vasconcelos, pues yo creo que va respondiendo a distintos criterios, pero a mí me parece bien que cambie por lo que dice Connie, porque si vas siempre a museos distintos, pues no pasa nada. Pero lo normal en una ciudad como Valencia es que vuelvas al mismo museo algunas veces. Y a mí los cambios me gustan en general, me parece que responden a distintos criterios. mm, Ese que he dicho, pero también hay otros. Me parece bien. Y mm. sobre todo, pues me parece que era en el de Cuenca que estabais contando vosotros, eso de entrar en una habitación que está toda como a oscuras y ver toda una luz enfocando un único cuadro, eso te centra muchísimo la atención y no sé, a Mm. mí esas cosas me gustan. Bueno, pues eso, hay por distintas razones y según los distintos museos, parece que sí se ha abierto como esta puerta, ¿no? De los cambios, de narrar de diferentes maneras las colecciones de las que son responsables, pues eso, sobre todo museos públicos, ¿no? Pero bueno, pasa casi en todos. Eh, y están como girando en torno o con la idea central de algo, ¿no? Algo que por lo que sea interesa a ese museo o a los responsables del museo y, y se articula toda la colección para hacer esa narración, ¿no? Esa nueva manera de contar la historia del arte de un siglo determinado o la de un artista o un artista determinados. Mm, Entonces, se utilizan de alguna forma las obras para hablar de otros temas, de otras Ujú. preocupaciones, ¿no? Verlo desde otro punto de vista, muchas cosas. Entonces, mi idea parte un poco de ahí, mi idea del curso, de intentar ver el arte en general y obras que conocemos o no, de nuestro siglo o no, mm, desde un punto de vista nuevo, porque la mirada que le vamos a aplicar es diferente y Ujú. va enfocada a algún interés determinado. Por ejemplo, el género. El género ahora es un concepto súper amplio y expandido, porque eh, antes lo que teníamos era pues algo binario y de ahí nadie se planteaba mucho más, ¿no? Aunque la realidad fuera otra, pero a la hora de hablar o de poner una exposición o de ir a un museo, pues todo pivotaba entre, bueno, dos polaridades casi, ¿no? Lo femenino, lo masculino, hombre, mujer, poco tema más había, ¿no? En el momento en que estamos viviendo ahora, hay un abanico de posibilidades en ese tema, por ejemplo. Y cómo se ve desde ahí, desde ese lugar, en el que la palabra o el concepto género se amplía y ya no hay dos, sino que hay, pues no sé, me lo voy a inventar, 20, y cómo se leen los cuadros desde ahí, o cómo se lee la historia del arte desde ahí.
Entonces, vamos a seguir inmersas en la historia del arte y en las obras de arte y dándole, bueno, echándoles otro vistazo, ¿no? Diferente. He nombrado el género como uno de los centros de interés de este momento también, ¿no? Pero otro puede ser, pues, las razas. Incluso estamos cambiando el lenguaje, ¿no? Estamos hablando no de personas negras, sino de personas racializadas. Los gitanos o las personas de raza gitana no son de raza gitana, son personas racializadas. Bueno, todo esta nueva manera de hablar, estas vueltas que se dan al concepto, pues me apetece echarles una mirada y unirlas con el arte a ver qué pasa, ¿no? Es como hacer ahí un gazpacho, a ver qué pasa con eso y con las obras, ¿no? Cuando le ponemos ese elemento, ese ingrediente al lado, ¿no? ¿Cómo lo veis eso? ¿Notáis que pasa esto? A lo mejor, bueno, aquí estamos hablando de arte, pero igual en otros terrenos se ve más claro o es más habitual verlo, no sé, en la La moda. verdad es que yo no había parado a pensarlo, pero sí que es cierto que, oye, o tienes ya esa mirada o en el lugar te la presenta un poco claramente, ¿no? Pues una mirada en donde te fijas o que has tomado conciencia, ¿no? A mí me pasó que empecé a mirar cuadros, digo, pero y ahí cuántas mujeres han hecho estas obras, ¿no? Y nadie me mandaba, nadie me decía, pero y hace tiempo que yo ni se me había ocurrido pensar en eso. Ya, no solo por la autoría de la obra, sino porque al mirarla y saberlo, percibía algo distinto, ¿no? O lo que has dicho también en las películas, que se nota una diferencia increíble, ¿no? Cuando en una sociedad se tiene sensibilidad, ¿no? Para determinadas cosas mirarlas de otra forma. A mí me parece que es interesante, pero que a lo mejor yo por lo menos no había sido muy consciente de que sí que ya en los lugares de arte está habiendo esto, ¿no? Que sobre todo lo del género quizá sí que lo he observado yo. Yo creo que sí, y así como se ve en la calle, ¿no? Que hay gente joven que realmente no sabes decir si es chico o chica, ¿no? Que es, incluso en el cine, hasta Disney, por ejemplo, ¿no? Han cambiado mucho de, perdón, de ser muy machistas todas las películas. Ahora hay muchas protagonistas femeninas, pero no de princesitas, ¿no? Sino en otras líneas, ¿no? Y bueno, supongo que en muchos otros aspectos, ¿no? Yo creo que un museo que se ha puesto desde hace varios años ya, casi sí, diría que una década e incluso algo más, en este camino, ¿no? De no ver la colección como un bloque inamovible, sino irlo fracturando para que se vaya metiendo la sociedad que toca, ¿no? La sociedad del día a día, lo más actual posible y también tener la posibilidad de atraer a otros públicos, porque claro, cuando tú vas a un sitio donde no se habla de ti o se te ignora o tu realidad o lo que pues seguramente te produce cierto rechazo, ¿no? Decir, bueno, es que esto no es para mí, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Bueno,
sea la razón que sea, el caso es que, por ejemplo, en el Reina Sofía, que es en el ejemplo que estaba pensando, se pegó una vuelta como una revolución, ¿no? Hace unos años. Y entonces empezaron a incluir todos estos conceptos. Por ejemplo, claro, desde luego el feminismo, pero también el tema, todo lo relativo al colonialismo. Todas esas obras de arte que tienen que ver con lo colonial y cómo se ha hecho el discurso desde una mirada de la metrópolis a las colonias, ¿no? Por ejemplo, y todo lo que eso supone de desigualdad, bueno, ahí hay una narración que a día de hoy quizá hay que revisar, ¿no? Hay que volver a hacer de otra manera teniendo en cuenta otros parámetros que hace a lo mejor 50 o 30 o 20 años no se tenían en cuenta, ¿no? Bueno, entonces sí me apetece que nos fijemos un poco en eso, en esos discursos diferentes, pues a la hora de visitar un museo o una exposición o una feria o lo que sea. Y también yo creo que eso es perceptible en otros campos, tipo, voy a decir, las tiendas de moda, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado hasta la manera de poner los escaparates o en la calle? Estoy hablando de género, de raza, pero hay muchas miradas posibles más, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? La edad en una sociedad como la nuestra, ¿qué peso veis que tiene? La edad, sí, sin más. Ni mucha, ni poca, ni, ni regular, sino como el concepto de edad, ¿no? ¿Qué peso tiene en nuestra sociedad? No sé, Me según... hace, me hace gracia porque, claro, yo vengo de ver miles de personas caminando por todas partes en Benidorm. Mm, Y, hombre, a mí respecto al tema de la edad, claro, como yo soy mayor, pues yo vengo de una época en que la gente de edad vestía de negro. O sea, hoy en día no ves a una persona de negro difícilmente, como no Sí, sea la gente Bueno, joven. jovencita, todos, los como no jóvenes todos. como no Sí. sea una chica jovencita o un bebé, que a veces dice, ¿cómo va esta niña chiquinina de negro? Pero las abuelas del moño de aparejo redondo, decía mi madre, la mujer de aparejo redondo no existe, no existe en las ciudades, pero no existe en los pueblos. O sea, no vayas a ningún lado, es muy difícil encontrar ese tipo de personas. Luego, No, te iba a preguntar un inciso. Empezabas lo que estás diciendo con, bueno, yo como soy mayor, a ver, esto también, ¿no? Son frases que decimos continuamente o, bueno, es que ya tengo una edad en la que no sé qué. ¿Realmente eso está definido? Y la definición que tenemos todavía vale a día de hoy? Por eso mismo que tú estás contando, ¿no? A lo mejor una a señora ver, yo lo estoy mayor, contando porque mi hija jamás ha visto señoras del moñete negro y vestidas de negro, no claro, creo. pero tú sí, y seguramente tienes la misma edad ahora que tenían las señoras que vestían Aquellas de negro señoras del antes. moñete, claro, Claro. claro. Ese discurso también hay que revisarlo, ¿no? Porque estás Pero, hablando de alguien que no existe ya. Y, pero no aplicándolo. solo eso, o sea, no solo la manera de vestir, por ejemplo, hoy en día los matrimonios de mi edad, o matrimonios o parejas, van de la mano y van hombre y mujer. Cuando yo era pequeña,
Uno, porque habían muerto muchos señores en la guerra y las señoras eran viudas. Y otra, porque los hombres nunca iban con las mujeres, ni las mujeres iban con sus hombres. Como mucho, 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 una familia si eran muy jóvenes. Pero eso hoy en día no ocurre. El Claro, físico. Por ejemplo, mi madre, que mi madre era una mujer hiper presumida y tal, si ella viera cómo visten las latinas hoy en día de ceñidas, mostrando su cuerpo, si fuera de los cánones y todo eso, mi madre se tiraría al río, porque eso no son formas, porque así no se puede salir a la calle. O sea, vale. Entonces vamos viendo, eh, a eso voy. O sea, vamos viendo diferencias. claro. Claro. Con lo que conocemos, con lo establecido, con el museo que visitamos y cómo está, ¿no? Y de repente nos lo cambian. Nos cambian las palabras, los conceptos. El tema de la edad ya supone otras cosas, ¿no? Tener 60 años o tener 15 años difiere mucho de lo que del concepto que había de esa persona de 15 o de 60 años hace 50, evidentemente, o 10. Pero No, una, incluso tú misma estás diciendo algo que para mí lo he incorporado este verano, que es el concepto de generar un discurso. Mi hijo, mis sobrinos hablan porque, claro, se está generando el discurso porque se elabora el discurso y tú estás diciendo, porque este museo plantea el discurso. Para mí la palabra generar discurso no existía. Claro, el discurso lo daba Cánovas del Castillo y ya Efectivamente. Eso es. está, ¿no? Pero discurso es todo aquello que se cuenta, o sea, Efectivamente, ¿no? Una claro. narración y lo mismo Una, en el una museo. línea de pensamiento. Bueno, pues claro. Entonces, es desde ahí, cierto que sí, perdón. yo quería comentar sobre esto que una de las cosas notable, muy, muy notable, no digo ya comparando los momentos, pero que hoy en día los padres y madres son para mí muy mayores, para mí. O sea, cuando yo veo con los pequeños quiénes están, hay veces que no es posible que sea porque yo tengo una imagen mental del pasado, puede ser, pero que difícilmente ves a un señor que no sea calvo, que no tenga canas, que los hombres se quitan menos las canas, ¿no? O sea, de peques, ¿no? Pues en nada, es que ha sido en tiempo, no hace tanto, no hace tantos, que yo escuchaba a un sociólogo y explicaba rápidamente por qué ha pasado esto. Socialmente ha habido un proceso que ha obligado a que las mujeres tengan los hijos en otro momento, ¿no? Pero que es evidentísimo. Que las calles están llenas de... Y como eso, muchas, muchas otras cosas. Es cierto que lo que has dicho de los escaparates o de las... Ha habido un momento, no sé si ahora sigue igual, que no sabías qué se vendía en ese lugar. Exacto. Bueno, aparte de que lo pusieran en otros idiomas, que podía ser, pero te ponen algo y tú tienes que interpretar su creatividad. Y si, eso puede ser una peluquería, una tienda de perros o, no sé, qué decir, una frutería, vamos, que no tienes ni idea si la cosa está un poco tenue, el escaparate, no sabes dónde vas a entrar, a menos que lo conozcas. Y eso sí que es muy de ahora. Es verdad que, no sé, es un tema que yo no me había parado a comentar, pero me parece muy interesante. Y las películas es, bueno, esto que dices de la edad, que hay personas como yo que todavía no nos acostumbramos a ver mujeres que sabes que tienen 60 años, pero hacen que tienen 42, y entonces a mí se me genera un cortocircuito, porque realmente yo sé que esa mujer no tiene esa edad, y entonces me digo esa mujer, porque son en mayoría mujeres y no hombres, ¿no? Están los hombres con las mismas arrugas o las mismas edades, prácticamente, ¿eh? No digo que ahora ya empiecen.
Y las mujeres, o sea, van una que dice que es madre y otra que es hija y no sabes quién es quién, por lo menos por la cara. O sea que sí que están pasando cosas que no sé si nos descolocan, pero sí, yo creo que nos amplían también, ¿no? A ver el mundo pues cambiante y, bueno, interesante también. Sí, yo creo que al menos, bueno, mi objetivo un poco sería el que nos muevan a reflexionar sobre esas pequeñas realidades que nos vamos encontrando, ¿no? Eso, un escaparate, un museo que ha cambiado, una persona que nos parece, bueno, pues eso, con canas, con arrugas y tal, y vestida como si tuviera 18 años, por ejemplo, ¿no? Como mi O hermano. ¿no? O nos vamos a encontrar con, en este caso, artistas, personajes, vamos a como ampliarlo un poco, pero bueno, entre los personajes a los que vamos a acercarnos, pues va a haber artistas que, por ejemplo, con el tema de la edad, nos van a contar cosas, porque en el campo del arte todos esos conceptos están como en una sociedad en pequeño, ¿no? Quiero decir, todo esto que estamos hablando este rato de la raza, el género, la edad, está en la sociedad, pero también si coges un pedacito de de una realidad más concreta, como puede ser el mundo del arte, pues ahí te encuentras con todo eso también. Entonces, como es más nuestro campo, todo eso que pasa en la sociedad en general lo vamos a circunscribir un poco al mundo del arte y entre otras cosas, pues vamos a ver cómo funciona o cómo está funcionando en algunos ejemplos el tema de la edad dentro del mundo de las artistas y los artistas, el del género, el de la pobreza, el del origen, ¿no? El de, no sé, 100.000 más, ¿no? Entonces, si eso nos mueve a, desde el arte, mirar al resto de la sociedad y ver o preguntarnos o echarle una pensadita a, a qué está pasando, ¿no? En este otro campo, pues bueno, yo creo que puede ser una aportación, ¿no? Nos va a dar seguramente abrirnos un poco la cabeza. Bueno, por ir avanzando un poco en esta, en realidad, presentación, pero que tiene propuesta para ver durante la semana y tal, como hacemos siempre. Vamos a ir eso, ¿no? Fijándonos en algunos de estos conceptos, aplicándolo a artistas a las que vamos a ir conociendo que han vivido en una época en la que a lo mejor el tema del género marcaba, ¿no? Marcaba la trayectoria, las posibilidades, la economía, todo, ¿no? Y el hecho de querer ser artista pues era complicado, ¿no? No había muchas facilidades, ¿no? Y sin embargo encontramos muchos ejemplos de mujeres que, bueno, se lo propusieron, lo consiguieron. Entonces, eso es una mirada, otras no lo consiguieron, ¿no? Bueno, cómo condiciona el género, ¿no? Y cómo en un momento dado pues se ha llegado a decir que hay eso, un arte femenino y un arte masculino o un arte homosexual, ¿no? Por ejemplo. Y esa es un poco la idea, ir viendo cómo eso nos acompaña o no, o lo desmitificamos, ¿no? Esa relación. Y cómo condiciona, ¿no? Si el género condiciona,
¿cómo condiciona? ¿Qué problemas tienen las mujeres o los hombres o las personas homosexuales o de otro género? ¿Y cuál es su calidad de vida como artistas y como personas, ¿no? ¿Cómo, traspasando ya los límites del arte o de la creación, cómo viven en el día a día en esta sociedad actual o en la que les haya tocado vivir eh, esas características de identidad, ¿no? Bueno, pues eso, un poco muchas preguntas a propósito de estos ejemplos que vamos a ir viendo. Eh, yo el que os propongo hoy es una súper artista y yo diría que súper mujer en muchos aspectos, que fue Louise Bourgeois. Yo creo que hemos hablado de ella en algún momento, ¿no? Creo recordar que con alguna peli o por algún motivo ha salido en alguna de las sesiones. ¿Os suena? A mí no. No, a mí ¿No? tampoco. Vale, No. Sí, mucho, a mí mucho porque, ya, bueno. bueno, aparte de lo que hemos visto en clase, yo fue de una persona de la que me enamoré. Me tropecé con una exposición suya en el Reina y me Ujú, dejó flasada y luego ya a partir de ahí ya me he enterado de todo en mm. qué consiste, pero sí, sí, me magnetizó ella sola, sin conocer su historia ni nada de nada. Bueno, pues esta es mi propuesta por empezar, por alguien muy grande y con una vida muy interesante y muy, eh, no sé cómo decirlo, muy poco planificada, en el sentido de que, pues ella, por lo que vamos además a descubrir y nos va a contar ella misma y tal, no tenía así muy claro nada, ¿no? Lo que sí nos vamos a ir enterando de un poco las circunstancias de su vida, con eso, pues en una familia muy patriarcal, muy tradicional y con, bueno, pues con problemas propios de la época seguramente, ¿no? Padre liado con la niñera, madre que se pone enferma y no puede con el tema, los hijos allí sin saber muy bien qué hacer, ni qué papel tomar, ni cómo tragarse aquella cosa, aquel drama, en fin. Luego, pues nada, los estudios, el matrimonio, los hijos y como por debajo, como un río subterráneo, iba notando que ella quería hacer otras cosas, que ella en realidad lo que quería era ser artista, pero estaba liada en otras cosas, ¿no? Con la cabeza como bulléndole continuamente, con una hiperactividad y casi, bueno, la actividad compulsiva casi, ¿no? Escribiendo diarios, dibujando en los márgenes de los diarios, contando todo lo que la pasaba. Y poco a poco pues se fue dirigiendo a estudios, por ejemplo, que la dejaran tranquila, estudios con los que podía como apartarse de la vorágine y del lío que había en su casa, ¿no? De todo muy emocional y muy tremendo y muy intenso y tal, pues estudió matemáticas, porque dijo, aquí me han dicho que 2 y 2 son 4 y ya está, y no hay que pensar ni sentir ni nada de nada, ¿no? Luego finalmente hizo también estudios artísticos, pero quiero decir con esto que ves un poco como la improvisación que es la vida, ¿no? Casi de continuo, lo que tienes que elegir y que no y todo lleno de dudas y bueno, un poco ese momento, ¿no? Pero ese momento que a ella pues la va a durar sus 99 años casi, ¿no? Sí. Esta cosa de quiero y hago, pero no sé si voy bien, no sé. Bueno.
Esta foto con la que he ilustrado este inicio para hablar de ella es de un grandísimo fotógrafo americano, bueno, que estuvo rodeado de artistas muy grandes, muy importantes, muy rompedores, Mapplethorpe, y bueno, pues le apeteció en un momento dado fotografiar a Louis Bourgeois y le hizo una sesión que se ha convertido en un clásico, ¿no? Con una de sus obras que tiene bastante que ver con lo que vamos a tener oportunidad de conocer a lo largo de la semana. Esta obra se titula La desaparición del padre, ¿no? La desaparición y reaparición del padre. Esta obra ella la hizo en el año 1974, cuando murió su marido. Ella estuvo rodeada de hombres toda su vida, bueno, hombres muy cercanos, muy queridos, muy amados, que fueron primero su padre, al que admiraba, temía, odiaba, en fin, esta cosa de la relación paterno-filial con las hijas y los padres. Y bueno, le dio mucho material para psicoanalizarse después, ¿no? Luego tuvo 3 hijos y luego un marido, pues, que ejercía de marido, y ella de ama de casa. Entonces, todo esto de repente es como que llega un punto en el que ella se siente con la fuerza y las ganas de empezar a expresarlo y empieza a salir y a salir, a salir, de una manera que para ella fue absolutamente terapéutica, ¿no? Le sirvió el arte para, bueno, para soportar todo lo que le estaba pasando y poder hablar de ello, ¿no? Aparte en sus diarios, pues también en su día a día con sus obras, ¿no? En el taller. Y en el caso de Louis Bourgeois podríamos aplicar muchos de esos conceptos de los que hemos hablado así en la introducción, ¿no? Podríamos hablar pues del género, podríamos hablar, no sé, de la emigración, porque ella nació en Francia y conoció a su marido, que era americano, allí en París, y se fue a vivir a Estados Unidos y empezó de cero en un sitio en el que no conocía a nadie, no sabía hablar inglés, se vio totalmente vulnerable, ¿no? en ese nuevo país, y poco a poco fue consiguiendo pues meterse en la sociedad neoyorquina, ¿no? Y también podemos hablar del concepto este que barajábamos antes de la edad. Y a propósito de eso, os he copiado esta frase, ¿no? Que más o menos, no me gusta mucho la traducción al final, pero bueno, más o menos dice esto, ¿no? Que lo que no pudo hacer en su juventud, lo hizo casi en los últimos 10 años de su vida. Es un ejemplo de artista súper madura o súper mayor, ¿no? Empezó, pues una de las exposiciones más importantes la hizo a los 70 años. Es decir, que mientras pasaban cosas, ella estaba criando niños, estaba atendiendo a su casa, estaba haciendo lo que podía, ¿no? Entonces, es una de las artistas más longevas y cuya producción, o casi a lo mejor la producción que la ha llevado a ser una de las mejores y más conocidas escultoras del siglo XX y los 10 del XXI que vivió, pues fue eso ya de muy mayor, ¿no? Usó todo tipo de materiales, lo que iba pudiendo utilizar, lo que tenía más cerca, lo que le era más conocido y más fácil. Provenía de una familia de
restauradores de tapices antiguos y bueno, de tapices de todo género, pero la aguja, el hilo y la aguja estaban en su casa por todas partes. Entonces, el tema de la costura, de lo textil, de las telas, de los tejidos, pues era lo que tenía más a mano y fue con lo que empezó a hacer arte. Un arte muy personal, muy necesario de alguna manera para ello, ¿no? El ir sacando todas estas cosas. Decía, he estado en el infierno y he vuelto. Y créanme que ha sido maravilloso, que fue maravilloso. Esta idea del dolor también, de la superación del dolor, de la tristeza, del trauma, de los conflictos y tal, es bueno, un material muy rico, ¿no? Para expresarse. Y con esos trapos, con la costura, con la aguja y tal, pues hizo esculturas blandas, esculturas de tela rellenas, ¿no? Con distintas formas, hablando de lo que en ese momento la iba preocupando y que giraba mucho también en torno a la idea de la maternidad, en concreto, la referencia Claro. a la madre. Sí, ahora sí ya sabemos quién es. Ahora ya sabemos quién es. Eso Sí, es. sí. Pues eso, esta madre Esta madre. que abarca mucho, tremenda, Sí, ¿no? Llena de huevos ahí, protegiéndolos y que para ella la araña tejedora, ¿no? Esta tejedora, realmente tejedora, porque se dedicaba a eso, y también un poco como, ¿no? Así manipuladora, como que no deja escapar de su red, ¿no? También, bueno, sí, todas las connotaciones que... sí, sí. A mí me impactó muchísimo esa, esta escultura. sí, la escultura con el título, que me Claro. hizo reflexionar muchísimo, muchísimo. Sí, ¿eh? Sí, Pues, sí. ¿te veías tú ahí como esa mamá? O... No, 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 Ah, no, que veía que alguien había expresado que su madre en esa escultura, era eso lo que... sí. sí, he conocido muchas madres de muy de cerca y bueno, me impactó muchísimo. Qué bueno. Sí, sí, es muy Mm. peculiar. Bueno, pues eso, con este camino que ella anduvo y experimentó, investigó, pues eso, acababa siempre diciendo esto, ¿no? El arte es garantía de, bueno, de salud, ¿no? De salud mental, de, en fin, el poder expresarse en general, ¿no? Y a propósito de eso, pues ella tiene muchas series. Hacía lo que podía, ya os digo, a lo mejor en un rinconcito de la cocina de su casa, con sus 3 niños por allí, el marido por allá. Bueno, con mucho lío siempre, casa pequeña, normalmente. Bueno, el caso es que no había mucho espacio para hacer esas cosas, pero de repente veía que a sus hijos se les había quedado pequeños los jerseys, pues los cogía, en vez de tirarlos o donarlos o tal, ¿no? Ella los cogía, los metía en yeso o en escayola y los dejaba así tiesos y ya había hecho una escultura. Y así todo con lo que tenía a mano, ¿no? Luego las cogía todas y las subía a la azotea de su casa y allí hacía una exposición y se quedaba tan contenta, ¿no? Esos son un poco los primeros pasos, ¿no? Y una de las primeras series que hizo fueron estos postes o pilares, ¿no? Que los llamaba y que iba aprendiendo pues eso, ¿no? A poner un material que fuera erguido, que no se cayera, buscando, bueno, intentando solucionar los problemas que eso puede traer, ¿no? Es un aprendizaje casi continuo en toda su vida, ¿no? Y luego los pintaba o no, en fin. Y unos eran de yeso, pero otros podían ser, pues eso, como cojines. Estos son de tela, rellenos, son como cojines, pero puestos de otra manera, ¿no? Una manera diferente que les da otra entidad,
otro lenguaje, ¿no? Diferente. Tiene un montón de estos, porque era, como os decía antes, muy obsesivo-compulsiva, ¿no? De hacer, y un tema, boom, 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 y hasta que no se quedaba ya agotada no paraba, ¿no? Entonces tienen millones de obras, ¿no? De todo tipo. Así que estos son los postes o pilares con todas estas formas. También usaba para hacerlos madera, ya digo, yeso, cualquier otro material, cartón, lo que tuviera a mano. Otro temazo para ella, La mujer casa. Esto es una serie muy amplia que abarca pues, dibujos en los que hay partes de mujer y partes arquitectónicas, ¿no? Entonces puede ser la cabeza, puede ser el cuerpo, puede ser las piernas, puede ser una cabeza que tiene pelo, puede recordarnos un poco a estos juegos, ¿no? De los dadaístas. ¿Os acordáis de esto que hemos visto también en algún momento, que uno hacia la cabeza, el otro hacia el cuerpo sin ver lo anterior, el otro hacia las piernas sin ver los trabajos anteriores, y resultaba una cosa pues muy original y muy estrambótica, ¿no? Pues un poco así, por ese camino de lo surrealista, del absurdo, de tal, pero ¿qué mensaje hay aquí? ¿Qué nos cuenta de lo que está sintiendo? Mujer casa. Mujer casa. Ujú. Mujer casa. eh, Para algunas generaciones, una condena ah, clarísima. La nuestra, yo siempre digo, la nuestra es la primera, bueno, en un margen de gente, fuimos las primeras en este país, que pudimos salir, no todas, pero claro. que pudimos. Pero era eso. Y que aunque trabajaras fuera, la responsabilidad de esta casa te correspondía, ¿no? Casi al 100%. No sé, bueno, o no, dependerá de casos, ¿no? Pero quiero decir que era algo como vinculado casi sistemáticamente a la mujer, ¿no? De alguna manera. En su época, sí, ¿no? Claro. Pero, fíjate, esta, por ejemplo, es del 94. Esa es otra cosa que le pasa. El tema no tiene fecha. O sea, el tema puede ser de los años 40 o puede ser de los 50 o de los 90, porque ella está con lo suyo. O sea, de repente las series no están ordenadas, ¿no? Cronológicamente no. Bueno, otro tema, la guarida o la celda. Algún sitio para refugiarse, ¿no? Para estar sola, para tener silencio, tranquilidad, calma, paz, lo que fuera, ¿no? Entonces se lo fabricaba y eso la consolaba seguramente. Algunas están colgando del techo, otras son como esculturas con recovecos, con muchas como cuevitas un poco, ¿no? Así. Y otras tienen este aspecto de celda, una especie de jaulita, pero en la que ella tiene estos elementos suyos, propios, como un espacio en el que recluirse y que desaparezca el resto del mundo, ¿no? Un poco esta idea del espacio propio, la habitación propia, ¿no? También de Virginia Woolf, pues esta cosa, ¿no? De aquí, esto solo es para mí. Otro tema con referencia al cuerpo, estos torsos que hizo varios en distintos materiales y se corresponden con bueno, un autorretrato un poco, ¿no? De él. ¿Qué sensación os produce esta postura, por ejemplo, así?
No tiene cabeza, como veis. Ujú. Es una postura que da sensación de placer, de dolor, de descanso, de tensión. No sé, ¿cómo os llega? Podría ser un poco de descanso, relajación, pero muy forzada, claro. Mm, O sea, como dejándose, ¿no? Para decir, pero mm, claro, muy gimnástica, ¿no? ya. Mm. Bueno, pues eso. A mí me parece como obligada a hacer un círculo, Ya, como, claro. como si te obligara a generar algo circular. Ujú, sí. Mm, ujú. Bueno, pues eso, de estas hay muchas Ujú. copias. Y otro tema que le interesó mucho también es esta idea de lo híbrido, ¿no? De la naturaleza y el ser humano, ¿no? Como figuras mixtas, como una especie de collage, ¿no? De estas dos realidades de, pues el centauro, ¿no? Tipo eso, ¿no? Mitad humano, mitad animal y con esta cosa como tan, sí, así. Entonces, casi siempre estas formas tienen muchas mamas, ¿no? Le hace como protuberancias en todos los cuerpos de distinto tamaño, en distintas zonas y tal, como eso, recordando un poco a quien amamanta o a quien genera vida también, ¿no? Entonces, son sorprendentes, ¿no? O extrañas las formas que consigue. Esta es una entela, pero un poco con la misma idea esta de estas, por ejemplo, por la misma forma que tienen, hacen como un giro continuo, ¿no? Como si fuera un tornillo en el aire que va generando movimiento. Y, bueno, muy curioso, ¿no? Bueno, pues esto. Luego hacía bosques de penes. Como el pene estaba muy presente en su vida, pues, de repente los hacía en mármol. Se iba a una cantera en Italia y se ponía a hacer formas que podían recordar penes, que podían ser dedos también, pero bueno, esta cosa como de imagen obsesiva, ¿no? Y eso aparecía en varios escenarios, en varios tamaños, en varios materiales, un poco así. Bueno, finalmente he de decir que consiguió tener un pedazo de taller maravilloso y allí explayarse y ya también en los últimos años tuvo la ayuda absolutamente imprescindible de otro artista mucho más joven que ella, que fue su auxiliar, ¿no? Y la ayudaba en todo bueno, pues eso, en la intendencia, ¿no? En el montaje de exposiciones, en los contratos, en las entrevistas, en fin, para que ella pudiera dedicarse solo a crear. Mm, Así que eso yo creo que cuando lo consigues ya has triunfado, ¿no? Cuando tienes un taller bueno y un ayudante, eso ya es Y saber. necesitan todo el artista, ¿no? Alguien de ocupar de esas cosas, porque si no, Claro. es complicada. Bueno, pues lo que os propongo ver esta semana es un documental que se titula así, Luis Bourbois, La escultura y la cólera. Vamos a poder oírla No he contado mucho de su vida porque nos lo cuentan en el documental de una manera fabulosa. Está en inglés y en francés, pero subtitulado, así que es fácil de seguir, muy fácil. Y yo creo que con estas pinceladitas y añadiendo toda la información que hay en el documental, creo que os vais a quedar con una imagen muy completa y yo creo que
inolvidable de esta artista. Bueno, no está en Filmin, importante dato, está en, realmente es Arte TV, se llama. Yo os voy a mandar el enlace, que es ese que veis abajo, os lo voy a mandar al WhatsApp y desde ahí pincháis y lo veis. Si queréis en el ordenador, pues ponéis el título y sale. Creo que también lo tienen en YouTube, pero bueno, es igual. En cualquiera de los dos enlaces lo veréis bien, ¿vale? Así que creo que estamos en oro. Sí. Sí, ya nos hemos pasado antes. Pues eso, esta es la propuesta que os hago y que, bueno, ya no sé, a ver, espero que Parece interesante. os interese y os Ujú. apetezca verlo Sí, y os aporte y no sé, nos vemos el lunes. Nos encantará. Muy bien. Nos va a gustar, seguro, Sí. seguro. sí. Sí. Sí, Has elegido muy buen personaje para empezar, vamos, me parece fenomenal. yo creo que sí. Y bueno, un poco con esa mirada que hemos hablado, ¿no? De qué, desde dónde está esta mujer trabajando y luchando. Hemos hablado de la edad, de la, bueno, de la cosa de cambiar de país con esto del matrimonio, ¿no? Y el tema de la posición como hija también. Bueno, no sé, hay muchas cosas por ahí que yo creo que se pueden, que pueden enriquecer, ¿no? Al verlo. Pero vamos, ella se explaya, ella, sí, lo de la cólera, hay alguna escena memorable, así que, Mm. ala, no os cuento más. Bueno, 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 pues nada, buena muchas semana. gracias. Vale. buena Gracias. semana. Muy bien. Buena Buena semana. semana. Me alegro Buenas ver Chao. todos otra vez. Hace tanto tiempo. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Adiós.